Aquí va la introducción de tu historia. El universo observaba con una mezcla de asombro y desconcierto un planeta tan peligroso que solo los más valientes o insensatos se atrevían a estudiarlo desde lejos. Aquel lugar, catalogado por la comunidad galáctica como un Death World, un mundo de muerte, era la definición de lo inhóspito. Los registros lo describían como un sitio lleno de depredadores voraces, plantas venenosas y condiciones climáticas que cambiaban tan rápido como las mareas. Nadie en su sano juicio creería que algo pudiera sobrevivir allí por mucho tiempo, y menos aún prosperar. Pero lo imposible siempre parece posible cuando se trata de los humanos. En un salón iluminado por la luz azulada de pantallas holográficas, los representantes de varias especies galácticas se reunieron. La última transmisión desde el borde del sistema solar había encendido las alarmas. La grabación mostraba algo impensable: no solo había vida inteligente en aquel Death World, sino que esa vida había encontrado la manera de dominar su entorno. Los humanos no solo sobrevivían, sino que construían ciudades, exploraban su planeta, y más aterrador aún, parecían haber comenzado a expandirse más allá de su mundo mortal. El embajador galáctico Beltan, un ser de piel translúcida y ojos que brillaban como cristales, revisaba las imágenes una y otra vez. No podía entenderlo. No es posible que criaturas orgánicas puedan soportar tales niveles de radiación solar. Esos océanos están llenos de depredadores que podrían destruir cualquier nave biológica. ¿Cómo lo lograron? A su lado, un científico de la raza Rindal, conocida por sus cálculos precisos y lógica infalible, respondió con una voz entrecortada: han adaptado su tecnología y cuerpos a su entorno. Sus ciudades están fortificadas contra tormentas y sus trajes les permiten respirar incluso en condiciones tóxicas. Pero no es solo adaptación. Hay algo más. Algo que no podemos explicar. El problema no era solo entender cómo sobrevivían los humanos en un entorno tan hostil, sino aceptar lo que eso significaba. Si podían prosperar en un lugar tan peligroso, ¿qué les impediría enfrentarse a cualquier amenaza en otros planetas? Mientras tanto, en la Tierra, los humanos vivían sus vidas sin tener idea de que eran el centro de un debate galáctico. Para ellos, las dificultades diarias eran solo parte de su naturaleza. Habían aprendido a luchar contra huracanes, terremotos y temperaturas extremas. Habían domesticado al planeta más peligroso de la galaxia. Pero lo que realmente los hacía temibles no era su resistencia, sino su capacidad para unirse frente a un enemigo común. En una zona remota de la galaxia, una nave de exploración alienígena descendía sigilosamente hacia la atmósfera terrestre. Era una misión simple: recolectar información, analizar a los humanos, y reportar de vuelta. Pero la tripulación no esperaba lo que estaba a punto de encontrar. Un joven humano, que trabajaba como investigador de fenómenos naturales, detectó algo inusual en el cielo nocturno. Una luz que no parecía una estrella ni un avión parpadeaba en el horizonte. Intrigado, se dirigió al lugar con su equipo, sin saber que estaba a punto de ser el primero en descubrir que no estaban solos en el universo. Los extraterrestres, escondidos tras un camuflaje avanzado, observaron cómo este humano se acercaba, sin mostrar miedo. Lo que no entendían era que para los habitantes de un Death World, lo desconocido no era motivo de pánico, sino de curiosidad. Lo que sucedió después cambiaría el destino no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia. Una confrontación inesperada estaba a punto de desatarse, una que pondría a prueba no solo la fuerza física de los humanos, sino su ingenio, creatividad y voluntad de sobrevivir a cualquier costo. El misterio de cómo los humanos habían dominado su mundo comenzaba a desvelarse, pero las respuestas solo traían más preguntas. ¿Serían aliados o enemigos para el resto de la galaxia? Y, lo más importante, ¿cómo responderían cuando finalmente se dieran cuenta de que estaban siendo observados? Todo estaba en juego, y la calma antes de la tormenta era solo el preludio de una historia épica que demostraría que los habitantes de un Death World no eran solo sobrevivientes, eran guerreros natos, capaces de hacer temblar incluso a las civilizaciones más avanzadas del cosmos. La luz en el horizonte seguía parpadeando, interrumpiendo la tranquilidad de la noche. El joven investigador, con su linterna y equipo a cuestas, avanzó cuidadosamente hacia el lugar donde había visto el destello. Su mente estaba llena de hipótesis, pero ninguna se acercaba a lo que estaba a punto de encontrar. La humedad del aire, el crujido de las ramas bajo sus pies y el canto ocasional de algún insecto nocturno eran lo único que rompía el silencio. Sin embargo, una sensación extraña lo invadía. Algo no estaba bien. A pocos kilómetros sobre él, la nave alienígena permanecía en su posición, flotando con una tecnología tan avanzada que era casi invisible para los radares terrestres. Dentro de la nave, los extraterrestres observaban cada movimiento del humano. Su líder, una figura alta con extremidades esqueléticas y ojos oscuros como el vacío, se dirigió a su equipo con voz solemne. Este espécimen se acerca demasiado. Está actuando por instinto o nos ha detectado.
Uno de los técnicos respondió rápidamente. Imposible que nos haya detectado. Su tecnología no podría percibirnos, pero parece estar siguiendo el lugar exacto donde aterrizamos hace unos minutos. El líder frunció el ceño. Entonces, lo subestimamos. Estos humanos, incluso en la oscuridad, parecen tener una intuición peculiar. Permanezcan atentos. Quiero saber más de ellos antes de tomar cualquier decisión. Mientras tanto, el joven llegó a un claro en el bosque. Allí, algo inusual lo detuvo en seco. El suelo, normalmente cubierto de hojas y ramas, estaba aplastado en un círculo perfecto, como si algo pesado hubiera aterrizado recientemente. Se arrodilló para examinar el área y notó marcas profundas, como si un objeto metálico hubiera raspado el terreno al despegar. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esta no era una escena normal. Decidido a documentar todo, sacó su cámara y comenzó a grabar. Movía la lente de un lado a otro, buscando detalles. Las marcas en el suelo, el patrón inusual de los árboles cercanos, incluso la temperatura del aire le parecía diferente. Pero lo que más llamó su atención fue un leve zumbido que apenas se podía oír, como si el aire estuviera cargado de electricidad. En la nave, los extraterrestres observaron cómo el humano recogía muestras del suelo. Aunque inicialmente pensaron que se trataba de un acto sin importancia, comenzaron a notar algo inquietante. El humano parecía estar más preparado de lo que habían asumido. Cada movimiento que hacía era preciso, como si supiera exactamente qué buscar. ¿Están todos los humanos así de meticulosos?, preguntó el líder, desconcertado. Probablemente no todos, respondió otro miembro de la tripulación. Pero los que viven en este planeta deben tener un nivel de percepción más agudo. Es una necesidad en un mundo tan hostil. El líder meditó en silencio. Habían estudiado a otras especies antes, pero ninguna era como esta. Los humanos parecían tener una capacidad inusual para adaptarse rápidamente a cualquier situación, incluso a aquellas que desafiarían la lógica. En la Tierra, el joven investigador no estaba solo. A unos kilómetros de distancia, otro grupo de humanos, esta vez un equipo de científicos especializados en meteorología, también había notado algo extraño. Sus instrumentos habían captado una alteración en la atmósfera justo en la dirección donde el joven se encontraba. Aunque su especialidad era el clima, no podían ignorar lo que parecía ser un evento fuera de lo común. El equipo decidió investigar, llevándose consigo un dron avanzado capaz de captar imágenes térmicas y electromagnéticas. A medida que se acercaban, comenzaron a notar los mismos patrones que había observado el joven, la vegetación estaba alterada, y la energía en el ambiente era diferente. Sin embargo, aún no podían explicarlo. En la nave alienígena, la situación comenzaba a complicarse. Los extraterrestres habían subestimado la curiosidad humana. No solo un individuo, sino varios grupos parecían acercarse a su ubicación. Esto no era parte del plan. Tenemos que decidir ahora, dijo el líder con un tono más firme. Si nos exponemos demasiado, podríamos perder la ventaja. Pero si nos retiramos, ellos podrían descubrir rastros que los llevarían a nosotros. Uno de los técnicos propuso una solución. Podríamos usar el dispositivo de interferencia. Alterará sus instrumentos y los confundirá, al menos temporalmente. El líder asintió. Hazlo. No podemos permitir que nos descubran todavía. En ese momento, el zumbido en el aire que el joven había notado comenzó a intensificarse. Sus instrumentos, que hasta ahora habían estado funcionando perfectamente, empezaron a fallar. Las luces de su linterna parpadearon, y su cámara dejó de grabar de repente. Frustrado, trató de encenderla de nuevo, pero no respondía. A unos kilómetros de distancia, el equipo de científicos también enfrentaba problemas. Sus drones perdieron conexión, y las señales de sus dispositivos se volvieron erráticas. Uno de ellos, visiblemente frustrado, dijo en voz alta, «Esto no es normal. Algo está interfiriendo con todo nuestro equipo». A pesar de las dificultades, ninguno de los humanos retrocedió. Por el contrario, su determinación se intensificó. Sabían que algo importante estaba ocurriendo, algo que no podían ignorar. Los extraterrestres, al observar esta reacción, quedaron aún más desconcertados. Cualquier otra especie habría desistido ante los obstáculos técnicos, pero los humanos no parecían dispuestos a rendirse. Es como si estuvieran programados para persistir, sin importar las circunstancias, dijo uno de los técnicos, impresionado. El líder, aunque todavía intrigado, comenzaba a sentirse inquieto. Había algo en los humanos que iba más allá de la lógica. No era solo su capacidad de adaptarse, sino su inquebrantable voluntad de avanzar, incluso frente a lo desconocido. En el bosque, el joven decidió continuar a pesar de los fallos. Aunque su equipo no funcionaba, aún tenía sus sentidos y su intuición. Caminó un poco más y, finalmente, encontró algo que lo dejó sin palabras.
En el suelo, parcialmente enterrado, había un pequeño objeto metálico, claramente no natural. Lo levantó con cuidado y lo examinó bajo la luz de la luna. Su superficie era lisa y fría al tacto, con un diseño que nunca había visto antes. No sabía que, en ese momento, estaba sosteniendo la primera prueba tangible de la existencia de vida extraterrestre. Desde la nave, los extraterrestres vieron cómo el humano encontraba el objeto. Esto es un problema, dijo el líder con tono grave. Si lo lleva con él, nuestra presencia será revelada antes de tiempo. Uno de los técnicos sugirió intervenir, pero el líder levantó una mano, deteniéndolo. No, por ahora, observemos. Necesitamos entender cómo reaccionan estos humanos. Si los enfrentamos directamente, podríamos desatar algo que no estamos preparados para manejar. La tensión en el aire era palpable. Tanto los humanos como los extraterrestres sabían que algo estaba por suceder, pero ninguno de los dos bandos podía predecir las consecuencias. Mientras el joven guardaba el objeto en su mochila, los científicos, ahora más cerca del claro, notaron su figura a lo lejos. Al verlo, se acercaron rápidamente, pero antes de que pudieran intercambiar palabras, el zumbido en el aire alcanzó su punto más alto. Entonces, todo se iluminó. Una luz intensa surgió del cielo, cegando momentáneamente a todos los presentes. Cuando la luz desapareció, el claro estaba vacío. Ni el joven ni los científicos podían moverse de la impresión. Había algo ahí, algo que ninguno de ellos podía explicar. Pero lo que más los desconcertaba era la sensación persistente de que algo, o alguien, los estaba observando. El joven se quedó inmóvil bajo la luz de la luna, su mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. El objeto metálico en su mochila parecía más pesado de lo que debería, como si llevara consigo un significado que aún no alcanzaba a comprender. Los científicos, a unos metros de distancia, estaban igual de atónitos. Aunque no habían visto el objeto directamente, sentían que la energía en el claro había cambiado. Todo a su alrededor parecía estar más quieto, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Uno de los científicos, con voz temblorosa, trató de romper el silencio. Esto no es natural. Lo que vimos. Esa luz, ese zumbido. No tiene ninguna explicación lógica. El joven, todavía sosteniendo su mochila con fuerza, dio un paso hacia ellos. Creo que encontré algo, dijo, su voz apenas un susurro. Pero antes de que pudiera sacar el objeto para mostrarlo, un sonido profundo, como un trueno lejano, resonó en el aire. Todos levantaron la vista al cielo, buscando el origen. En la nave alienígena, la tripulación observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. El líder, que había permanecido sereno hasta ese momento, ahora mostraba signos de tensión. Los humanos están demasiado cerca de descubrirnos. Si no actuamos ahora, podríamos perder el control de la situación. Uno de los técnicos asintió. Pero si intervenimos directamente, corremos el riesgo de provocar una respuesta hostil. Ya hemos visto lo que son capaces de hacer en su propio mundo. El líder hizo una pausa, sus ojos oscuros estudiando las pantallas frente a él. En una de ellas, el joven humano estaba claramente visible, con la mochila aún en su hombro. En otra, el equipo de científicos intentaba comunicarse entre sí mientras sus instrumentos seguían fallando. La nave había permanecido oculta hasta ahora, pero incluso con su avanzada tecnología de camuflaje, sabían que los humanos no eran tontos. Si persistían, eventualmente conectarían las piezas del rompecabezas. En la Tierra, la tensión aumentaba. El equipo de científicos comenzó a sentir que estaban siendo observados, pero no podían determinar desde dónde. Uno de ellos intentó usar un dispositivo de comunicación satelital, pero la señal estaba completamente bloqueada. Frustrado, miró al joven y preguntó, ¿tú también lo sientes? Como si algo estuviera aquí, con nosotros. El joven asintió lentamente, mirando a su alrededor. Los árboles parecían más altos, las sombras más largas. Incluso los sonidos del bosque habían desaparecido, dejando un silencio opresivo. No estamos solos, murmuró. En ese momento, un destello apareció en el cielo, como una estrella fugaz, pero mucho más brillante. Descendió rápidamente, iluminando todo el claro con un resplandor azul intenso. Los humanos se cubrieron los ojos, incapaces de soportar la luz, y cuando finalmente se desvaneció, algo nuevo estaba en el centro del claro. Era una figura alta y esbelta, su piel reluciendo con una tonalidad plateada que parecía cambiar con cada movimiento. No hablaba, pero su presencia era suficiente para llenar el aire con una energía palpable. Los humanos, congelados por el miedo y la curiosidad, no podían apartar la vista. En la nave alienígena, el líder observaba la escena con creciente preocupación. ¿Quién envió a un explorador terrestre?, preguntó con voz dura. El técnico a cargo de las comunicaciones se apresuró a responder. No es uno de los nuestros, señor. Parece ser una entidad independiente. No tenemos registro de su origen.
El líder apretó los dientes, un gesto raro en su especie. Esto complicaba las cosas. No solo tenían que manejar a los humanos, sino que ahora una tercera fuerza había entrado en juego. En el claro, el joven finalmente encontró el valor para dar un paso adelante. Aunque su cuerpo temblaba, su curiosidad era más fuerte que su miedo. ¿Quién eres?, preguntó en voz alta, su voz resonando en el silencio. La figura no respondió con palabras, pero levantó una mano y señaló directamente hacia la mochila del joven. El mensaje era claro, quería el objeto. El equipo de científicos, todavía recuperándose de la sorpresa, empezó a susurrar entre ellos. Esto es demasiado. Estamos viendo algo que no deberíamos estar viendo. ¿Qué hacemos? Uno de ellos, un hombre de mayor edad, dio un paso adelante junto al joven. No podemos entregarlo sin saber qué es, dijo, su tono firme. Podría ser algo peligroso. La figura plateada se movió lentamente hacia ellos, como si evaluara sus reacciones. Cada paso que daba parecía hacer vibrar el suelo, y los humanos sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. En la nave, el líder alienígena tomó una decisión. No podemos quedarnos al margen. Si esa entidad obtiene el artefacto, podría usarse en nuestra contra. Prepárense para intervenir. El técnico dudó. ¿Y los humanos? ¿Qué hacemos con ellos? El líder no respondió de inmediato. Finalmente, con un tono grave, dijo, aún no sabemos si son una amenaza directa, pero si interfieren, actuaremos en consecuencia. Mientras tanto, en el claro, la figura plateada extendió su mano hacia el joven, como si esperara que él le entregara el objeto. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, otro destello de luz iluminó el cielo. Esta vez, era diferente. Era más brillante, más intenso, y venía acompañado de un sonido ensordecedor. Los humanos se lanzaron al suelo, protegiéndose como podían. Cuando el destello desapareció, vieron algo que los dejó sin palabras. Una nave, grande y de diseño aerodinámico, estaba descendiendo lentamente sobre ellos. Desde la nave, el líder alienígena miró la escena con atención. Activen los sistemas de contención. No permitiremos que esta situación se descontrole más. En el claro, el joven se levantó lentamente, mirando primero a la figura plateada y luego a la nave que descendía. Su instinto le decía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo lo que sabía sobre su mundo y el universo. Los científicos, aún en el suelo, comenzaron a discutir frenéticamente. Esto ya no es una simple investigación. Estamos en medio de algo que no entendemos. Necesitamos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Pero el joven no se movió. Su mirada permanecía fija en la figura plateada, que ahora parecía menos interesada en él y más enfocada en la nave. Era como si estas dos fuerzas estuvieran enfrentándose de manera silenciosa, y él estaba atrapado en el medio. El aire se volvió más pesado, la tensión casi insoportable. Cada segundo que pasaba parecía alargarse, y los humanos sabían que estaban al borde de algo que no podían controlar. La pregunta que permanecía en sus mentes era simple, pero aterradora: ¿qué sucedería ahora? El claro parecía contener el aliento mientras la nave terminaba de descender, su forma masiva bloqueando la luz de las estrellas. Los humanos estaban inmóviles, atrapados entre el miedo y una curiosidad que quemaba en sus corazones. La figura plateada, aún en silencio, giró lentamente hacia la nave, su postura rígida como si estuviera evaluando una amenaza. Pero entonces algo inesperado sucedió, una voz resonó en el aire, clara y profunda, aunque no provenía de la figura ni de los humanos. Retrocede, dijo la voz, un tono que parecía una mezcla de advertencia y autoridad. El joven y los científicos intercambiaron miradas confusas, buscando el origen. La figura plateada pareció dudar por un momento, pero luego extendió su brazo hacia el cielo. Desde su mano emanó una luz blanca, brillante y pura, que atravesó la oscuridad como una lanza. La luz impactó la nave, pero en lugar de dañarla, se expandió a su alrededor, creando un escudo transparente que brillaba tenuemente. El líder alienígena observaba desde dentro de la nave, sus ojos oscuros estudiando cada detalle. No esperaba esto, murmuró, más para sí mismo que para su equipo. Esa entidad no es algo que podamos subestimar. Giró hacia sus técnicos. ¿Hay algún registro de una energía como esta en nuestros archivos? El técnico principal negó con la cabeza. Nada que coincida. Esta fuerza parece primitiva y avanzada al mismo tiempo. Es como si no siguiera las reglas que conocemos. Mientras tanto, en el claro, los humanos empezaron a sentir que estaban al borde de un enfrentamiento que no comprendían. El hombre mayor del equipo científico se acercó al joven, su voz tensa pero tranquila. No sé qué está pasando aquí, pero ese objeto en tu mochila parece ser la clave. Si se lo entregas a esa cosa, dijo, señalando a la figura plateada, podrías desencadenar algo mucho peor. El joven apretó los labios, su mente girando con 1000 preguntas.
El objeto que había encontrado era claramente importante, pero no sabía si confiar en la figura o en la nave que ahora lo apuntaba todo. Su instinto le decía que nadie en el claro estaba ahí por accidente. La figura plateada avanzó un paso, y el aire pareció volverse más denso. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la nave alienígena reaccionó. Un rayo de luz azul salió disparado desde su parte inferior, impactando el suelo justo frente a la figura. El estallido fue ensordecedor, levantando una nube de polvo que cubrió la escena por un momento. Cuando la nube se disipó, la figura plateada estaba intacta, su postura rígida e inquebrantable. Pero algo más había cambiado. Los científicos notaron que el cielo sobre ellos, que había estado claro momentos antes, ahora estaba lleno de luces. No eran estrellas ni aviones, eran naves. Decenas, tal vez cientos de naves más pequeñas, aparecieron como si hubieran estado esperando una señal. En la nave principal, el líder alienígena frunció el ceño. Esto no es una coincidencia. Estas naves no son nuestras, pero tampoco parecen humanas. ¿De dónde vienen? Uno de los técnicos respondió rápidamente. Están emitiendo una señal desconocida, pero parece que están coordinadas. No sabemos si están de nuestro lado o si representan una nueva amenaza. En el claro, el joven sintió que el peso de la situación era más grande de lo que podía manejar. Sacó el objeto de su mochila, sosteniéndolo en sus manos mientras lo miraba con desesperación. Era liso, con un diseño que parecía moverse bajo su superficie como si estuviera vivo. El objeto vibraba suavemente, como si reaccionara al caos que lo rodeaba. De repente, una voz surgió de ninguna parte, esta vez más clara y más cercana. Ese artefacto no pertenece ni a ellos ni a ti. Pero su destino decidirá el futuro de este mundo. Los humanos se miraron entre sí, buscando el origen de la voz, pero no pudieron encontrarlo. La figura plateada giró hacia el joven, y por primera vez, extendió ambas manos en un gesto que parecía casi suplicante. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró el hombre mayor, incapaz de apartar la vista de la escena. Antes de que alguien pudiera responder, las naves en el cielo comenzaron a descender lentamente, cada una proyectando luces que iluminaban el bosque como si fuera de día. La tensión creció hasta convertirse en algo casi tangible. Las naves alienígenas, la figura plateada y los recién llegados estaban todos enfocados en una sola cosa, el objeto que el joven sostenía. La nave principal emitió un sonido agudo, y un nuevo rayo de luz salió disparado. Esta vez no fue para atacar, sino para crear una barrera entre los humanos y el resto de las fuerzas en el claro. La voz del líder resonó, amplificada y dirigida a todos. Ese artefacto contiene un poder que ninguno de ustedes comprende. Si cae en las manos equivocadas, no solo este planeta, sino toda su especie, estará condenada. El joven sintió que el peso del objeto en sus manos aumentaba. Miró al líder en la nave, luego a la figura plateada, y finalmente a las naves recién llegadas que seguían descendiendo. Cada una de estas fuerzas parecía tener su propia agenda, y él estaba en el centro de todo. ¿Y si simplemente lo destruyo?, preguntó, su voz temblando pero decidida. La figura plateada agitó su cabeza lentamente, como si entendiera su pregunta. El líder alienígena respondió rápidamente. Eso no es una opción. Su destrucción liberaría una energía que arrasaría con todo a kilómetros de aquí. El joven respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a él. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie, pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras el aire en el claro seguía vibrando con una intensidad cada vez mayor, el joven se dio cuenta de algo importante: el destino del artefacto no solo decidiría el futuro de su mundo, sino también el suyo. El joven sostuvo el artefacto con fuerza, sintiendo su vibración intensificarse como si respondiera al caos alrededor. Las luces de las naves descendentes parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el claro. La figura plateada dio un paso más hacia él, con las manos extendidas en un gesto que parecía implorar. Mientras tanto, el líder alienígena desde la nave gritó con urgencia: no lo entregues. Si lo hace, será el fin para todos. Los científicos observaban desde la distancia, atrapados entre el miedo y la fascinación. Uno de ellos murmuró: ¿qué hacemos? No podemos quedarnos aquí esperando el desastre. Sin embargo, ninguno podía moverse. Era como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar, obligándolos a ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. El joven miró al artefacto, sintiendo una conexión que no podía explicar. No entendía cómo ni por qué, pero algo en su interior le decía que él era la clave. Levantó la mirada hacia la figura plateada, que ahora parecía más vulnerable que intimidante, y luego giró hacia la nave alienígena que proyectaba su voz grave. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué todos lo quieren?, preguntó, su voz cargada de frustración. La figura plateada hizo un movimiento, y de repente, imágenes comenzaron a proyectarse en el aire.
No eran palabras, sino visiones de mundos destruidos, paisajes arrasados, y una energía similar a la del artefacto consumiéndolo todo. Los humanos retrocedieron, horrorizados. El líder alienígena tomó la palabra. Ese artefacto es un núcleo de poder, una reliquia de una civilización antigua. Su energía es capaz de crear o destruir en escalas inimaginables. Pero está inestable, y si cae en las manos equivocadas, desatará un caos irreversible. El joven sintió que el artefacto empezaba a brillar con una luz cada vez más intensa. La figura plateada extendió sus manos nuevamente, esta vez con una urgencia palpable. El joven sabía que estaba corriendo contra el tiempo. Pero justo cuando parecía que iba a entregar el artefacto, algo inesperado sucedió. Las naves recién llegadas, que hasta entonces habían permanecido en silencio, emitieron un pulso energético que resonó en todo el claro. La figura plateada se tambaleó, y el líder alienígena reaccionó con sorpresa. «Están interfiriendo», gritó. Las nuevas naves parecían estar absorbiendo la energía del artefacto a distancia, haciendo que su brillo se apagara lentamente. El joven cayó de rodillas, sintiendo que el artefacto se volvía más frío en sus manos. Una voz diferente, más suave pero igualmente poderosa, resonó en su mente. «Eres el puente. Solo tú puedes equilibrar la energía. Ninguna de estas fuerzas entiende lo que realmente es». Confundido, el joven cerró los ojos y trató de concentrarse en esa voz. Imágenes llenaron su mente, el artefacto no era solo un arma o una fuente de poder. Era una llave, un dispositivo diseñado para abrir un portal entre dimensiones. Su inestabilidad provenía del uso egoísta de aquellos que lo habían intentado controlar en el pasado. Ahora, dependía de él restaurar su equilibrio o arriesgarse a desatar su poder destructivo. Con una determinación renovada, el joven se puso de pie. Ignoró las súplicas de la figura plateada y las advertencias del líder alienígena. «Esto no pertenece a ninguno de ustedes», dijo con firmeza. Levantó el artefacto hacia el cielo, sintiendo cómo su energía fluía a través de él. Un rayo de luz salió disparado del artefacto, conectando con las naves, la figura plateada y la nave alienígena. Por un momento, todo quedó inmóvil. El bosque, el cielo, incluso el aire parecían congelados en el tiempo. Luego, una explosión de luz envolvió el claro, cegando a todos por unos instantes. Cuando la luz se desvaneció, el artefacto había desaparecido. Las naves en el cielo se estaban retirando lentamente, como si su propósito hubiera sido cumplido. La figura plateada ya no estaba, y el líder alienígena en la nave miraba la escena con una mezcla de asombro y respeto. «Lo logró», murmuró. «El equilibrio ha sido restaurado». El joven cayó al suelo, exhausto pero vivo. Los científicos corrieron hacia él, ayudándolo a ponerse de pie. «¿Qué pasó?», preguntó uno, pero el joven solo pudo sacudir la cabeza. «No lo sé exactamente», respondió. «Solo sé que esto no ha terminado». Desde la distancia, una de las naves recién llegadas emitió un destello antes de desaparecer por completo. El joven lo interpretó como un mensaje, una promesa de que algún día necesitarían volver a enfrentar esa energía y las verdades que venían con ella. Aunque la amenaza inmediata había pasado, el universo había cambiado para siempre, y él sabía que la humanidad también tendría que cambiar para enfrentarlo. El claro quedó en un silencio profundo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración después de lo que había ocurrido. El joven, todavía temblando por la intensidad de lo que acababa de experimentar, miró al cielo despejado. Las naves se habían desvanecido, y la figura plateada, junto con el artefacto, ya no estaba. A su alrededor, los científicos trataban de asimilar lo sucedido, sus rostros reflejando una mezcla de alivio, asombro y confusión. Uno de los científicos finalmente rompió el silencio. «¿Qué hiciste? ¿A dónde se fue todo?». La pregunta quedó flotando en el aire, pero el joven no tenía una respuesta clara. Todo lo que sabía era que había seguido esa voz interior, esa conexión inexplicable con el artefacto, para tomar una decisión que nadie más podía haber tomado. «No lo sé», admitió en voz baja. «Pero creo que lo devolví a donde pertenece». El científico mayor, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Esa luz, esa energía, parecía más que una simple herramienta. Era algo vivo, ¿verdad? El joven asintió lentamente. No era solo poder. Era como si estuviera buscando equilibrio, tratando de reparar algo que estaba roto. Mientras hablaban, el bosque comenzó a recuperar su calma. Los sonidos de la naturaleza, que habían desaparecido durante el caos, regresaron lentamente. El viento movía las hojas, y los animales, cautelosos, volvían a aparecer entre los árboles. Pero algo en el aire había cambiado. Era como si el lugar hubiera absorbido una parte de la energía que había sido liberada, transformándose en algo nuevo, algo más grande que lo que cualquiera podía entender. De repente, un destello en el cielo llamó la atención de todos.
No era una nave ni una estrella, sino una línea brillante que cruzaba el firmamento, dejando un rastro luminoso detrás. ¿Es una señal?, preguntó uno de los científicos, sus ojos llenos de preguntas. El joven miró hacia arriba, sintiendo una extraña tranquilidad. Tal vez es solo una despedida, dijo, aunque en el fondo sabía que significaba más. El equipo decidió regresar al campamento base para informar lo sucedido. El camino de regreso fue lento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, encontraron el lugar exactamente como lo habían dejado, pero algo parecía diferente. Las herramientas, los equipos y las muestras recolectadas brillaban con una luz tenue, como si hubieran sido tocados por la misma energía que había llenado el claro. Los días siguientes estuvieron llenos de interrogantes y teorías. Los datos recolectados no explicaban del todo lo que había sucedido, pero mostraban patrones que nadie había visto antes. Los científicos trabajaron sin descanso, tratando de dar sentido a lo que habían presenciado. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, había una verdad que ninguno de ellos podía negar: lo que ocurrió en ese claro estaba más allá de la ciencia conocida. El joven, por su parte, se encontró en un estado de introspección constante. Había sido parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender, y eso lo había cambiado. La conexión que sintió con el artefacto y la voz que lo guió seguían presentes, como un eco distante que le recordaba que su papel en todo esto no había terminado por completo. Un día, mientras caminaba solo por el bosque cercano, encontró algo que lo detuvo en seco. En el suelo, donde antes solo había tierra y hojas, ahora había un pequeño círculo de piedras que brillaban suavemente. Se arrodilló para examinarlas y notó que formaban un patrón similar al diseño del artefacto. Al tocarlas, sintió una calidez familiar, como un recordatorio de que todo lo que había sucedido estaba entrelazado con el mundo mismo. Sabía que no debía mencionar esto a nadie. Algunas cosas, pensó, no necesitan ser explicadas ni compartidas. Algunas cosas simplemente son, y está bien dejarlas así. Con el tiempo, las autoridades globales se interesaron en los eventos reportados por el equipo. Llegaron investigadores, militares y expertos de todas partes del mundo, ansiosos por descubrir qué había ocurrido. Pero para cuando llegaron al claro, todo parecía normal. No había señales de la figura plateada, las naves ni el artefacto. El bosque había borrado cualquier rastro del evento, como si protegiera sus secretos. El equipo de científicos fue interrogado extensamente, pero sus respuestas no satisficieron a las autoridades. No podemos explicar lo que vimos, dijeron una y otra vez. Fue como si el universo nos mostrara algo que no estábamos listos para entender. Esto frustró a los investigadores externos, pero con el tiempo, la falta de evidencia tangible hizo que el caso fuera cerrado como inconcluso. El joven regresó a su vida cotidiana, aunque sabía que nunca volvería a ser el mismo. En los meses que siguieron, comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Podía percibir cosas que antes le pasaban desapercibidas, patrones en la naturaleza, conexiones entre las personas, y una calma interna que nunca antes había sentido. Era como si la experiencia con el artefacto le hubiera dejado un regalo silencioso, algo que no podía explicar pero que lo guiaba en cada decisión que tomaba. El mundo siguió adelante, aparentemente olvidando los rumores y los informes extraños sobre el claro en el bosque. Pero en ciertos círculos científicos y filosóficos, la historia continuó siendo discutida. Algunos la veían como una advertencia, otros como una oportunidad perdida, y unos pocos como una prueba de que la humanidad aún tenía mucho que aprender sobre el universo y su lugar en él. En una noche tranquila, meses después, el joven estaba mirando las estrellas desde un lugar elevado. Había buscado respuestas en cada rincón de su mente, pero ahora entendía que no todas las preguntas necesitan ser resueltas. Al mirar el cielo, sintió una paz profunda, como si el universo le estuviera diciendo que estaba en el camino correcto. Un último destello apareció en el cielo, similar al que vio aquella noche en el claro. Esta vez, lo recibió con una sonrisa. No necesitaba saber qué significaba. A veces, simplemente mirar hacia adelante era suficiente. Con esa idea en mente, se levantó y comenzó a caminar hacia el futuro, sabiendo que el verdadero significado de lo que había vivido residía en cómo elegiría vivir el resto de su vida.